Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad vamos a resolver un ejercicio clave que involucra el peso de un cuerpo en el aire y en un líquido. Recuerda que acá abajo en los comentarios te dejo el link de nuestro Patreon, donde podrás realizar una donación al canal. Por supuesto, si a bien pudieras hacerlo, y en caso que tengas dudas de cómo realizar dicha donación, escribe a mi correo, el cual es jorgegranadillomat@gmail.com. De antemano, muchas gracias. Pasemos a visualizar el enunciado del día de hoy. Un cuerpo pesa 289 newton en el aire y 187 newton en el agua. Calcular su volumen y densidad relativa. Antes de ilustrar lo que está sucediendo, recordemos lo que significa el peso de un cuerpo en el aire y en un líquido. Observa esta figura. Un cuerpo cualquiera en el aire tendrá cierto peso. Pero, ¿qué significa en el aire? Esto significa el peso real del cuerpo, así como cuando tú vas a una balanza y la misma te indica tu peso. Ese peso que te indica la balanza es el peso que de ahora en adelante llamaremos peso en el aire o peso real. Ahora bien, si ese cuerpo se coloca en un líquido, observa acá esta figura, ya sabemos que debido a la presión del líquido surgirá una fuerza hacia arriba llamada empuje o fuerza de flotación, la cual contrarrestará parte del peso real del cuerpo. Este vector indica el peso real del cuerpo, generándose así este peso, el cual hemos denotado como peso aparente o peso en el líquido. Es importante destacar que el peso aparente, este vector, siempre es menor que el peso real o el peso en el aire. ¿Por qué? Porque existe una fuerza de empuje o fuerza de flotación que contrarresta el peso real. Por tal razón, cuando entras a una piscina con cierto cuerpo, sentirás que el mismo aparentemente es más liviano. Ahora bien, cuando vectorialmente restamos el empuje que va hacia arriba menos el peso real del cuerpo, tal como se visualiza acá, el empuje menos el peso real del cuerpo, generará este peso, el peso aparente, el cual también tiene sentido hacia abajo. Por lo tanto, en la ecuación se debe escribir negativo, obsérvese acá. Y por supuesto ya sabemos que el peso aparente también se puede escribir como el peso de un cuerpo en un líquido. Al despejar de esta sencilla ecuación el empuje, simplemente este término que está negativo pasa a la derecha positivo, obteniéndose esta importante ecuación, que es la que estaremos utilizando a la hora de resolver ejercicios donde involucren peso de un cuerpo real y el peso de un cuerpo en el líquido. El empuje siempre es igual al peso real del cuerpo menos el peso aparente del cuerpo o el peso en el líquido. Genial. Ahora sí podemos ilustrar el ejercicio que resolveremos el día de hoy. Acá se visualiza. El enunciado nos indica que el peso en el aire de un cuerpo es de 289 newton y el peso en el líquido o el peso aparente del cuerpo es de 187 newton. Obsérvese cómo efectivamente el peso aparente siempre es menor que el peso real y esto siempre será así. Además sabemos que en este caso el líquido es agua y ya sabemos que la densidad del agua se puede tomar como 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. ¿Qué se solicita? Se solicita cuál es el volumen del cuerpo y cuál es la densidad relativa del cuerpo. Es muy importante mencionar que siempre con esta ecuación vamos a combinar la otra ecuación de empuje que ya hemos venido trabajando. ¿Sabes cuál es? Muy bien, esta ecuación. Ya sabemos que el empuje que aparece en un cuerpo sumergido no es más que la densidad del líquido por el volumen desplazado por el cuerpo por la gravedad. Siempre la combinación de estas dos ecuaciones nos permitirán resolver los diferentes ejercicios, tal como verás a continuación. Comencemos a dar respuesta al apartado A del ejercicio, donde se solicita el volumen del cuerpo. Pero, ¿cuál de estas dos fórmulas relaciona el volumen del cuerpo? Bueno, observa lo siguiente. Ya sabemos que el empuje es igual a la densidad del líquido por el volumen de agua desplazado por el cuerpo por la gravedad. Pero ojo, en este caso el volumen de agua desplazado por el cuerpo es exactamente igual al volumen del cuerpo. ¿Pero por qué? Porque el cuerpo se encuentra totalmente sumergido. Observa esta figura. Como el cuerpo se encuentra totalmente sumergido, evidentemente su volumen es exactamente igual al volumen del cuerpo original. Así hemos aprendido lo siguiente. Cada vez que te indiquen el peso aparente o el peso de un cuerpo en un líquido, es porque el cuerpo se encuentra totalmente sumergido. Y justamente por esta razón es que el volumen de agua desplazado por el cuerpo será igual al volumen
del cuerpo. Excelente, continuemos. Y de esta sencilla ecuación es fácil despejar el volumen del cuerpo, que es justamente lo solicitado. Observa, el volumen del cuerpo no será más que el empuje dividido entre estos dos factores, la densidad del líquido por la gravedad. Al examinar este despeje caemos en la cuenta de lo siguiente, que la densidad del líquido es conocida porque claro, el líquido es agua, la gravedad también es conocida, es una constante, la cual vale 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, pero ojo, el empuje no lo conocemos. Pero ¿cómo podemos conocerlo? De la siguiente manera, como en este caso se nos indica que existe un peso real del cuerpo y un peso aparente del cuerpo o peso en el líquido, para conocer el empuje debemos recurrir a esta ecuación. El empuje no es más que el peso real del cuerpo o el peso en el aire, menos el peso aparente del cuerpo o el peso en el líquido. Vamos a ello. Ya sabemos que el peso real del cuerpo es de 289 newton, menos el peso aparente o el peso en el líquido, el cual es de 187 newton. Al efectuar esta sencilla diferencia, se obtiene que el empuje en este caso es de 102 newton. Y ahora, al conocer el empuje, lo vamos a sustituir en esta fórmula para conocer lo solicitado, que es el volumen del cuerpo. Observa, acá se visualiza dicha sustitución. El empuje, que vale 102 newton, la densidad del líquido, que en este caso es agua, que vale 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, por la gravedad. Ahora pon mucha atención en cuanto a las unidades. Al examinar las unidades caemos en la cuenta de lo siguiente: kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es newton. Repito, kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es newton, por lo tanto cancela con este newton. Todas estas unidades se cancelan, quedando nuestro resultado en metros cúbicos. Perfecto, unidad de volumen. Finalmente, al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que el volumen de nuestro cuerpo toma un valor aproximado de 0,010408 metros cúbicos. Genial. Ahora pasemos a dar respuesta al apartado B de nuestro ejercicio, donde se solicita la densidad relativa del cuerpo. Ya sabemos que la densidad relativa se define como la densidad del cuerpo o la densidad de la sustancia dividida entre la densidad del agua. En este caso, evidentemente ya conocemos la densidad del agua, pero no conocemos la densidad de nuestro cuerpo. ¿Cómo podemos calcular la densidad de un cuerpo o de una sustancia? Bueno, recurriendo a la fórmula de densidad. Ya sabemos que la densidad de un cuerpo no es más que la masa sobre su volumen. El volumen ya lo conocemos, ya lo calculamos en el apartado A. Pero, ¿cuál será la masa de nuestro cuerpo? En este caso, como conocemos el peso real del cuerpo, este que está acá, que vale 289 newton, podemos conocer su masa. ¿Por qué? Porque peso no es más que masa por gravedad. Y de esta sencilla ecuación es fácil despejar la masa. Y ojo, mucho cuidado con el siguiente detalle. Para calcular la masa de un cuerpo se utiliza el peso real, el peso en el aire del cuerpo. No se utiliza el peso en el líquido. Mucho cuidado con este detalle, ya que suele ser fuente de error al resolver este tipo de ejercicios. Genial, continuemos. Tal como ya mencioné, como peso es igual a masa por gravedad, simplemente de acá podemos despejar la masa. La masa no será más que el peso del cuerpo dividido entre la gravedad. Y repito, ya que es muy importante, para calcular la masa de un cuerpo o de una sustancia, se utiliza el peso real, el peso en el aire del cuerpo. Al sustituir esta fórmula de la masa acá, se obtiene que la densidad de nuestro cuerpo no será más que el peso en el aire dividido entre el volumen del cuerpo por la gravedad. Esta fracción, peso en el aire entre la gravedad, es exactamente la masa del cuerpo, de donde finalmente, al sustituir la densidad del cuerpo acá en la fórmula de la densidad relativa, exactamente acá, se obtiene esta expresión. Obsérvala acá. Ya sabemos que la densidad del cuerpo viene dada por esta expresión, peso en el aire entre el volumen del cuerpo por la gravedad, multiplicado por supuesto por la densidad del agua, porque así lo indica la fórmula de la densidad relativa. Voy a detenerme en este momento para realizar el siguiente comentario. He trabajado de esta manera sustituyendo las fórmulas para obtener una expresión definitiva que me conducirá a conocer lo solicitado. Pero también puedes trabajar de la siguiente manera. Sustituyes acá el peso en el aire, también la gravedad, y obtendrás un valor de la masa. Luego, ese valor de la masa lo sustituyes acá y lo divides entre el volumen del cuerpo, el cual ya hemos calculado en el apartado A, y obtendrás
la densidad del cuerpo, de donde finalmente esa densidad del cuerpo la sustituyes acá en esta fórmula, divides la densidad del cuerpo entre la densidad del agua y obtendrás justamente lo solicitado, que es la densidad relativa. También puedes trabajar perfectamente de esa manera. ¡Excelente! Procedamos ahora a sustituir en la expresión obtenida para obtener el valor de la densidad relativa del cuerpo. Por lo tanto, la densidad relativa de nuestro cuerpo será igual a su peso, el cual vale 289 newton, dividido entre el volumen del cuerpo, el cual ya fue calculado, multiplicado por la gravedad y por la densidad del agua. Al examinar las unidades caemos en la cuenta de lo siguiente. Recuerda que kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es newton. Kilogramo por metro sobre segundo cuadrado es newton. Y cancela con este newton. Y por otro lado, metro cúbico simplifica con metro cúbico. Observa que todas las unidades se han cancelado. ¿Por qué? Porque la densidad relativa es adimensional. Es decir, no tiene ningún tipo de dimensiones. La densidad relativa es simplemente un valor, un número. Finalmente, al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que la densidad relativa del cuerpo es aproximadamente 2,83. ¡Genial! Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal. Así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like. Y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela. Y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video para que veas cómo entenderás mucho más este punto